Saludos, soy Néstor Cardona y en este video pretendo enseñar uno de los métodos de interpretación bíblica. Existen varios métodos de interpretación bíblica, dado que existe mucha variedad de composiciones literarias en la Biblia. Sabemos que existe la narración, el cuento, existen poesías, cantos, himnos, existe la prosa, en fin, hay una variedad de textos literarios y con un solo método sería demasiado pretencioso que se abarcaran todas las estructuras literarias que posee la Biblia. Me corresponde el análisis narrativo, uno de los métodos de análisis literario de la Biblia. La exégesis narrativa, el análisis narrativo como tal, propone un método de comprensión y de comunicación bíblico que corresponde a las formas normales o comunes de la comunicación humana, como es los relatos y los testimonios. El análisis narrativo, como decía, propone los métodos de relato y de testimonio. El relato básicamente es el que habla de un hecho sucedido, ¿cierto? Una narración, se narra un evento ocurrido, pero el que narra el evento no participa de la acción, mientras que en el testimonio, el que narra hace parte de la acción. Por ejemplo, eso lo vemos en los textos de San Pablo. En la carta de San Pablo, en muchos de los textos de las epístolas, él dice, yo que antes era un perseguidor, yo que antes los perseguía, también lo hace el apóstol San Juan, dice, yo Juan, apóstol de Cristo, en fin. Entonces, ese tipo de relatos que incluye a la persona es el testimonio. Y el relato como tal, que habla de un hecho sucedido pero no está incluido, es lo que llamamos usualmente como el relato. El análisis narrativo en el Antiguo Testamento es un relato eficaz de la historia de la salvación y se convierte en la parte principal, es la sustancia misma, es el centro mismo de lo que es la profesión de fe, de la liturgia, de la catequesis. En el Nuevo Testamento también es muy importante, dado que el relato en el Nuevo Testamento eh, tiene narraciones importantes. La más importante, de hecho, es la vida, muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos principalmente en los evangelios, que se ve un relato detallado de todo lo que es la vida de Jesucristo. En este análisis se pretende involucrar al lector en el relato, que se inmiscuya en el mundo del relato. Y se presentan dos actores principales, que es el actor real, que es la persona que compuso el relato como tal, y el autor implícito es la persona
que hace el papel que, re- que retoma la realidad de la imagen del autor y incluye todo lo que ese autor es, su cultura, su temperamento, su forma de ser, toda esa realidad la hace parte del texto bíblico. En el análisis narrativo contamos con el lector real, que es toda la persona que tiene acceso al texto. Nosotros mismos podemos ser lector real. O sea, el lector real fue el que leyó hace años, que leyó ayer, el que lee ahora. O sea, es la persona que tiene contacto con el texto. Y el lector implícito se entiende que es la persona que presupone, que produce algo más. O sea, lo lee, pero ese mismo texto lo asume, lo razona, lo medita y hace que se involucre y lo haga vida. De hecho, el lector implícito debe ser el lector por excelencia. En el análisis narrativo se subraya que el texto funciona igualmente como un espejo en el sentido de presentar una cierta imagen del mundo. El mundo del relato que ejerce un influjo en los modos de ver del lector y que lo lleva a adoptar ciertos valores en vez de otros. Es decir, aunque no se ve 100%, estamos hablando de un mundo para otros cuartos. Es como hacer vivir la lectura, como que se refleje en mí la lectura que estoy haciendo. Nosotros como lectores reales que somos, debemos de identificarnos con el lector implícito, hacer vida el relato, de que sea un espejo en mí ese relato, que yo lo refleje en mi vida, en mi postura, en mis valores, en mi modo de ser, en mi modo de actuar. La exégesis narrativa rehabilita en contextos históricos nuevos los modos de comunicación y de significación propios del relato bíblico. Se insiste en la necesidad de narrar la salvación, de narrar la vista de la salvación. Es decir, que debemos de hacer vida toda la realidad de los relatos bíblicos, hacerlos vida. Sin embargo, el análisis narrativo debe cuidarse de no excluir la elaboración doctrinal, los documentos doctrinales de nuestra Iglesia Católica. No alejarnos, no tomar una posición alejada de la Iglesia, alejada de la doctrina, porque nos podemos ir por las ramas y efectivamente alejarnos de la Santa Madre Iglesia. De hecho, también debemos de pegarnos a los documentos de la iglesia, a la tradición de la iglesia, para no cometer el error de alejarnos a tal punto de ser como los evangélicos, que cada cual toma una interpretación a su modo, a su manera, y muchas veces ese modo de hacer esa interpretación, esa exégesis bíblica, lo aparta incluso de otro, de ellos mismos. Se causan más divisiones. Voy a tomar como texto eh, de explicación del método a Daniel y el foso de los leones.
Aquellos hombres vinieron atropelladamente y sorprendieron a Daniel, invocando y suplicando a su Dios. Entonces se presentaron al rey y le dijeron acerca de la prohibición real. ¿No has firmado tú una prohibición según la cual todo el que dijera en término de 30 días una oración a quien quiera que fuese, Dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sería arrojado al foso de los leones? Respondió el rey: la cosa está decidida según la ley de los medos y los persas, que es irrevocable. Entonces ellos dijeron en presencia del rey: Daniel, ese deportado de Judá, no hace caso de ti, oh rey, ni de la prohibición que tú has firmado. 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso salvar a Daniel. Hasta la puerta del sol estuvo buscando el modo de librarle. Pero aquellos hombres volvieron atropelladamente ante el rey y le dijeron: ya sabes, oh rey, que según la ley de los medos y los persas, ninguna prohibición o edicto dado por el rey puede ser modificado. Entonces el rey dio la orden de traer a Daniel y arrojarlo al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te librará. Se trajo una piedra que fuese colocada a la entrada del foso, y el rey la selló con su anillo y con el anillo sus dignatarios, para que no pudiese cambiar la suerte de Daniel. Después el rey volvió a su palacio y pasó la noche en ayuno. No dejó que le trajeran concubinas, y el sueño huyó de él. Al amanecer, al rayar el alba, el rey se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Acercándose al foso, gritó: Daniel, con voz angustiada: Daniel, servidor del Dios vivo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ha podido librarte del foso de los leones. Entonces Daniel habló con el rey: viva el rey eternamente. Mi Dios ha enviado su ángel, que ha cerrado la boca de los leones y no me han hecho ningún mal, porque he sido hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido ninguna falta. Aquí vemos a Daniel, un hombre honesto y perseguido, rodeado de peligros, y sin embargo, a salvo, por confiar en un Dios, por creerle totalmente al Señor. Lo que para algunos podría ser una noche de pesadilla, una tensión insoportable, para Daniel no lo fue, porque confiaba en Dios. Fue una noche tranquila en la presencia del Señor, porque los leones no le hacían nada, no le hicieron nada, por su confianza en Dios, porque su fe estaba puesta en el Señor. Y aunque el rey se consideraba Dios, sabía que había un ser superior a él, porque él dice que el Dios al quien tú sirves te salvará, porque él no podía, a pesar de que él mismo se consideraba Dios. Tenía una estatua que lo erigía como si fuese un Dios, pero había uno superior a él. Y por esa supremacía fue que todos los falsos adoradores tienen su propio castigo por querer destruir a Daniel, matarlo. No lo querían con vida, pero todo fue justo al contrario, porque para Dios nada es imposible si nosotros creemos en Él, si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él.